Bienvenidos a nuestro viaje semanal a través de las noticias del mundo. Soy Alejandro Ramírez, es un gusto recorrer el orbe junto a ustedes para repasar la información más destacada. Esta semana Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén y aunque no es esta decisión la responsable del conflicto, sí fue un hecho que crispó los ánimos, provocando manifestaciones palestinas y lo que algunos han catalogado como una respuesta desmedida por parte de Israel. Con esta información iniciamos. Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén. El mandatario Trump no viajó, pero se dirigió a los asistentes en un vídeo grabado, mientras que en su lugar asistieron Ivanka junto a su esposo. La embajada estadounidense en Jerusalén abrió sus puertas esta semana. Al evento de inauguración asistieron alrededor de 800 personas, entre ellas la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump. On behalf of the 45th President of the United States on America. En nombre del presidente de Estados Unidos les damos la bienvenida oficialmente y por primera vez a la Embajada de Estados Unidos aquí en Jerusalén, la capital de Israel. Gracias. Israel. Thank you. El presidente estadounidense, quien no asistió, se dirigió a los asistentes a través de un video grabado. Exactamente 70 años atrás, los Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Harry Truman, se convirtió en la primera nación en reconocer el Estado de Israel. Hoy, oficialmente abrimos la embajada estadounidense en Jerusalén. ¡Felicitaciones! El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien participó de la inauguración, dijo que Estados Unidos era el mejor amigo de Israel y agradeció a todos los que trabajaron para que el traslado de la embajada fuera posible. No tenemos mejores amigos en el mundo. Ustedes apoyaron a Israel y apoyaron a Jerusalén. Muchas gracias. This is history. President Trump. ¡Qué día tan glorioso! Recuerden este momento. Esto es historia. El presidente Trump, al reconocer la historia, ha hecho historia. Todos estamos profundamente conmovidos y agradecidos. Deeply moved. All of us are deeply grateful. A la decisión de Donald Trump luego se le sumaron Honduras, Guatemala y Paraguay. Estas naciones también anunciaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén. Mientras el primer ministro israelí calificó la jornada como un día glorioso, en la frontera con Palestina se veía otro panorama. Desde que iniciaron las protestas en la zona fronteriza, esta última fue la más sangrienta. Miles de palestinos se manifestaron a lo largo de la zona limítrofe con Israel, donde los disparos del ejército israelí causaron la muerte de más de 50 personas y 500 fueron heridas según funcionarios sanitarios palestinos. Las fuerzas israelíes argumentaron que habían sido atacadas por los palestinos, quienes habían colocado una bomba en la valla intentando traspasar el límite entre ambas naciones. Los encuentros violentos se han llevado a cabo debido a que los palestinos buscan poner fin al bloqueo impuesto por Israel y Egipto. Ahora se suma el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, hecho al que también aspiran los palestinos para su futuro Estado. La Autoridad Nacional Palestina denunciará a Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya tras los ataques de esta semana contra los manifestantes palestinos en la Franja de Gaza. Por disparos del ejército israelí, confirmó hoy AF una fuente diplomática. La denuncia fue firmada por el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, quien viajará a La Haya la próxima semana para presentar personalmente el caso ante la Fiscalía de la Corte. Los reportes finales confirmaron la muerte de al menos 62 manifestantes palestinos debido al fuego israelí, lo que eleva a 110 las víctimas mortales desde que empezaron las manifestaciones el pasado 30 de marzo. En abril de 2015, Palestina se convirtió en miembro de pleno derecho de la CPI después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, lo que permite la posibilidad de que se juzguen crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió debido a la crítica situación en la frontera de Gaza, tras las manifestaciones ante el traslado y apertura de la embajada estadounidense a Jerusalén. Las siguientes son parte de las declaraciones de los representantes de Palestina e Israel ante las demás naciones participantes.
También deseamos una pronta recuperación a todos los heridos tras el ataque brutal de Israel sobre el pueblo palestino. Condenamos de la manera más enfática esta odiosa masacre cometida por Israel en la Franja de Gaza. La ocupación es la fuente primordial de la violencia en nuestra región. Cuando se trata de la seguridad del pueblo israelí, muchas veces no se dice nada. El ciclo de muerte es así. Primero instan a la violencia, después colocan a tantos civiles como puedan, incluyendo mujeres y niños, en la línea de fuego para aumentar las muertes de civiles. Después ellos culpan a Israel y después vienen aquí a quejarse a la ONU. Es el juego mortal que juegan los palestinos y lo juegan a expensas de la vida de menores inocentes. The deadly game the Palestinians play, and they play it at the expense of innocent children. Una vez más, Palestina está utilizando cada onza de su energía para atacarnos y destruirnos. El uso de la fuerza por parte de Israel, catalogado por algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU como desmedido, motivó a Kuwait a presentar una propuesta de resolución que busca protección internacional para la población civil en el territorio palestino. Kuwait, en representación de los países árabes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, delinea una resolución que busca proteger a la población civil palestina, según anunció el embajador Mansour Al-Otaibi. Distribuiremos un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre la protección internacional del pueblo palestino porque los israelíes, el poder ocupante, falla en cumplir su responsabilidad internacional de conformidad con la Convención de Ginebra. La resolución tendrá que ser analizada por los países miembros, que incluye a los Estados Unidos, que durante la sesión de emergencia de este martes, en la que se tocó el tema de la violencia en la Franja de Gaza, donde según la ONU por lo menos 60 palestinos han muerto, se negó a apoyar el llamado para que se adelante una investigación independiente en torno a estos incidentes. En los últimos días, terroristas de Hamas, respaldados por Irán, han provocado ataques contra las fuerzas de seguridad y la infraestructura de Israel. Esa es la violencia que también debería ocupar nuestra atención. La amenaza común en todo esto es la conducta desestabilizante del régimen iraní, un régimen que insiste en promover la violencia en todo el Medio Oriente y privar a su propio pueblo de los derechos humanos fundamentales. Aún así, la comunidad europea se ha distanciado de los Estados Unidos frente a este tema, emitiendo una condena a las acciones en Gaza, reclamando una investigación y manifestando su disponibilidad a analizar la resolución delineada por Kuwait. Al tiempo que reconocemos el derecho a proteger sus fronteras, esperamos que Israel respete el derecho fundamental a la protesta pacífica, al principio de proporcionalidad y el uso de la fuerza, al defender la legitimidad de su interés de seguridad. Se espera que el tema de la Franja de Gaza regrese al Consejo de Seguridad mientras siguen las protestas en el inicio del mes sagrado de Ramadán para los musulmanes. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Luego de una pausa, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, para quien un grupo de inmigrantes son animales. Volvemos con esta información. El racismo aflora en los Estados Unidos y esta semana las críticas a las declaraciones del presidente Trump respecto a un grupo de inmigrantes fueron superadas por la respuesta a un altercado difundido a través de redes sociales en las que un abogado estadounidense se altera al escuchar a algunas personas hablando español en la ciudad de Nueva York. Los comentarios del presidente Donald Trump no dejan de generar polémica. El más reciente se dio mientras criticaba a California por sus políticas de inmigración debido a su designación como ciudad santuario, porque son más permisivas que las medidas federales. Fue entonces cuando el mandatario calificó a algunas de las personas que cruzan la frontera de forma clandestina desde México como animales. Una declaración que para muchos resultó ofensiva y que levantó las críticas. Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto, sentenció Trump. Esto ocurrió en respuesta a las declaraciones del alguacil del condado californiano de Fresno, Margaret Mims, quien se quejó de que la legislación que convierte a California en un estado santuario implica que puede haber un miembro de la pandilla MS-13, conocida como Mara Salvatrucha.
El presidente Donald Trump aclaró luego que cuando llamó animales a inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera, se refería específicamente a los miembros de la pandilla. La portavoz de la Casa Blanca afirmó incluso que el mandatario no fue lo suficientemente fuerte al referirse de esta manera a los pandilleros. El discurso antiinmigrante del gobierno ha encontrado eco en algunos ciudadanos. El más reciente caso se hizo viral en pocos minutos en redes sociales cuando un hombre estadounidense amenazó y discriminó a empleados hispanos en un restaurante de Nueva York. El sujeto fue identificado por medios estadounidenses como el abogado neoyorquino Aaron Schlossberg, y lo que supuestamente desató su enojo fue que escuchó a los empleados hablar en español. Veamos las imágenes. Clients at your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking English. I mean, sometimes they do. Every person I listen to, he's spoken, she's speaking it, is America. He's very ignorant. That's fucked up. He's very ignorant. And he shouldn't be allowed. Because I will be following up. And my guess is they're not documented. So my next call is to ICE to have each one of them kicked out of my country. If they have the balls to come here and live off of my money, I pay for their welfare, I pay for their ability to be here. So the least they can do is speak welfare. You understand? You would say they're running a place in Midtown Manhattan. Al parecer no es la primera vez que este abogado protagoniza actos racistas. Luego de la difusión de las imágenes, otras personas dieron cuenta de que Schlossberg ha increpado a otras personas por su raza o su tendencia política o religiosa. Medios locales buscaron al abogado tras el incidente, pero se escabulló con una actitud opuesta a la que tuvo durante el incidente. El periódico Daily News incluso publicó en primera plana una imagen del sujeto tomada del vídeo con la frase en español: "Jódete, idiota". Y el presidente Donald Trump también pidió a los legisladores la pena de muerte para los asesinos de policías. Esta solicitud fue hecha durante la ceremonia en la que rindió homenaje a los uniformados caídos en cumplimiento de su labor. Medidas extremas, pidió el presidente Donald Trump contra quien ataca a las fuerzas policiales. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia que cada 15 de mayo rinde homenaje a los policías caídos durante su servicio activo. Creemos que los criminales que matan a nuestros policías deberían tener la pena de muerte. Háganlo. Durante el evento, el mandatario prometió a los uniformados brindarle mejores recursos, incluso de equipo militar, en su lucha contra los criminales y las pandillas. Como he prometido todo el tiempo, permitiremos a la policía local acceder al excedente de equipos militares que necesitan para proteger a nuestros oficiales y fuerzas policiales y salvar sus vidas. Millones y millones de dólares de estos recursos irán a nuestros departamentos de policía. En el perímetro del Capitolio, donde tuvo lugar la ceremonia, el presidente estadounidense pidió una vez más a los legisladores aprobar los recursos para incrementar la seguridad en la frontera. Calling on Congress to secure our borders. Exhortamos al Congreso para asegurar nuestras fronteras, apoyar nuestras patrullas fronterizas, bloquear las ciudades santuarios y terminar las políticas que reinsertan criminales violentos en nuestras comunidades. No lo queremos más. Ya lo hemos tenido. Suficiente. Es suficiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Por primera vez en la historia, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos será dirigida por una mujer. El Senado estadounidense confirmó a Gina Haspel como directora de la Agencia de Inteligencia. Su nombramiento no estuvo exento de controversia debido a que Haspel estuvo a cargo de un programa llevado a cabo durante la administración de George W. Bush, en el que los detenidos eran sometidos al ahogamiento simulado y otras técnicas consideradas por el Senado como de tortura para obtener información. Sin embargo, la candidata a dirigir la CIA prometió ante el Senado que no permitiría que este ni ningún otro programa de detención e interrogación fuera implementado. Su confirmación fue aprobada con 54 votos a favor y 45 en contra.
Nuevamente, una secundaria estadounidense enfrentó un ataque armado que dejó al menos 8 fallecidos. Se trata de la escuela secundaria Santa Fe en Texas, donde medios locales reportaron las fatalidades después de que un hombre armado abrió fuego. Un policía fue herido y las autoridades reportaron la detención de una persona casi inmediatamente después del ataque. Las autoridades escoltaron a los estudiantes fuera del edificio escolar para revisar sus pertenencias en busca de armas. Y de nuevo, como cada vez, resurge el tema de derechos y control de armas que se intensificó después de que un joven estudiante matara en febrero a 17 personas en una secundaria en Florida. Hacemos una muy breve escala en nuestro viaje por las noticias. Ya volvemos. Esto es Noticia Mundo, nuestro programa semanal con la información más destacada de la semana. Continuamos. Los cancilleres del Grupo de Lima se reunieron esta semana en México y condenaron y denunciaron la situación que vive Venezuela. 14 países de la región se oponen a las elecciones convocadas por el gobierno para este domingo 20 de mayo, al considerarlas ilegítimas y carentes de credibilidad. Veamos algunas de las declaraciones dadas durante esta cita. Y definitivamente lo que queremos hacer es respaldar solidariamente al pueblo venezolano para que busque la salida democrática y tengamos el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Definitivamente, ustedes han escuchado el comunicado y nosotros queremos ser muy enfáticos, que unas elecciones que no sean justas, transparentes, libres, sin la participación de todos los miembros de la oposición, con presos políticos en Venezuela, definitivamente no tienen las condiciones ni las garantías democráticas que nosotros respaldamos. La adversidad que el régimen de Maduro le inflige a su pueblo es a la vez trágica e innecesaria. Y nosotros, los miembros del Grupo de Lima, estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para restablecer la democracia, aliviar el sufrimiento inaceptable del pueblo venezolano. Cientos de miles, cuando no millones de venezolanos escapan del hambre, de la desnutrición, de la falta de alimentos, de la falta de seguridad, del abuso de la Venezuela, esa Venezuela que todos conocimos como un país profundamente próspero. Los chilenos sentimos una responsabilidad muy grande por Venezuela porque en épocas difíciles de nuestro país, en la historia reciente, tendieron su mano amiga y solidaria. Y por eso que Chile, junto a este Grupo de Lima, lo que hace es devolver esa mano, ayudar a los venezolanos en este momento tan difícil, tan trágico e inmerecido que están atravesando, y también Chile quiere contribuir a la recuperación de la democracia en Venezuela. La democracia es un elemento sin el cual todas las Américas no podemos vivir. La pertenencia a las Américas solo existe si se es en democracia. Y nuestra lucha en conjunto es para ayudar a los venezolanos a recuperar su democracia, que como señaló el canciller de Chile, muchos de los países de la región le debemos del tiempo en que nuestros países conocieron dictaduras. Y ahora que Venezuela conoce la dictadura, es nuestro tiempo de ayudar a los venezolanos. Agradezco a Luis Sin embargo, los líderes de la oposición de Venezuela aseguraron que solo las declaraciones ya no son suficientes, aunque reconocen la promesa de acciones contundentes por parte del Grupo de Lima después de las elecciones presidenciales agendadas. Las declaraciones no son suficientes para salir de la crisis en Venezuela, aseguró a La Voz de América el líder de la oposición venezolana, Antonio Ledesma, luego de la sesión de trabajo que sostuvo el Grupo de Lima en México. Lo que queremos son medidas mucho más contundentes. Venezuela necesita del auxilio de la comunidad internacional. Ya, ¿qué más pruebas quiere la comunidad internacional para demostrar que allá en Venezuela se está cometiendo un asesinato en serie? Porque lo que están es asesinando a los venezolanos. Por lo tanto, ya basta de simples resoluciones, queremos acciones muy concretas, que se active el principio de
intervención humanitaria. Ledesma también sostuvo que no se puede hablar de elecciones en Venezuela mientras el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder. Hablar de condiciones electorales, ¿para qué? Si en Venezuela no van a haber elecciones libres hasta que no salgamos de la dictadura, primero salgamos de la narcotiranía, que se pueda establecer en Venezuela un gobierno de transición que organice hacia futuro unas elecciones transparentes de acuerdo a las pautas constitucionales. Por su parte, Carlos Vecchio, líder de Voluntad Popular y quien también estuvo presente en México, ve con más optimismo los esfuerzos de los cancilleres. Lo que destaco es que va a haber acciones colectivas de parte del Grupo de Lima el 21, económicas, financieras y políticas. De manera que el Grupo de Lima nuevamente hace una advertencia y le dice, suspende esas elecciones. Y creo que las consecuencias ya las está anunciando, cosa que no había hecho antes. El presidente Nicolás Maduro aseguró que millones de venezolanos saldrán a las urnas el día de las elecciones, dando legitimidad al proceso electoral. Ambos líderes opositores concuerdan en que si el gobierno de Venezuela continúa con sus aspiraciones presidenciales para este próximo 20 de mayo, tanto Estados Unidos como el resto de países de la región deben cumplir con su promesa de tomar acciones concretas que obliguen al actual presidente Nicolás Maduro a salir del poder. Desde la Ciudad de México, Gesel Tobías, Voz de América. En Colombia se acercan las elecciones presidenciales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego. Los comicios se celebrarán este 27 de mayo y en un mensaje difundido en Twitter, la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional anunció un alto al fuego que regirá del 25 al 29 de mayo con el objetivo de que la sociedad colombiana pueda ejercer su derecho al voto. En otro mensaje, pidió que el cese al fuego sea correspondido por parte de las distintas fuerzas político-militares de Colombia y que las clases dominantes y gobernantes de Estados Unidos tienen la palabra. El pasado jueves, la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos reanudaron sus negociaciones de paz en La Habana, en Cuba, debido a que Perú dejará de ser garante de estos diálogos tras el secuestro de una pareja y el asesinato de 3 comunicadores por parte de un grupo disidente de las FARC. Al otro lado del Atlántico, Cataluña ya tiene presidente. Se trata del independentista Quim Torra, quien sustituye en el cargo al expresidente Carles Puigdemont. Un voto marcó la diferencia. Torra obtuvo 66 votos a favor, 65 en contra y hubo 4 abstenciones de la facción más radical del separatismo, quienes decidieron, eso sí, no bloquear la investidura para evitar ir a elecciones. Tras su designación, Torra viajó a Alemania para reunirse con Puigdemont, quien se encuentra exiliado en ese país, desde donde enfrenta una solicitud de extradición por parte del gobierno central español. Ahora Torra emprende un camino para formar gobierno de esta región, un requisito para que se levante la intervención decretada por Madrid tras la fallida declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Antes de despedirme, quiero aclarar que es Ecuador el país en donde se estaban llevando a cabo las negociaciones de paz en Colombia. Concluimos esta entrega de Es Noticia Mundo. Gracias por acompañarme a viajar a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima.